Señor Barreto, muchas gracias por su presencia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y con mucho gusto de estar en tu programa. ¿Usted ha visto las marchas del día de ayer? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que le produjo el día de ayer? En primer lugar, me parece muy importante para una auténtica democracia la participación ciudadana. Creo que ha sido un éxito en un aspecto de ver cómo el Perú en su conjunto ha expresado su parecer respecto a la situación política que estamos viviendo en este momento. Por otro lado, hay que reconocer que ha habido mucho cuidado y muy buena organización, tanto de las fuerzas del orden como del mismo gobierno, que ha podido ser un día cívico, pero que no ha habido grandes señales de violencia. La violencia no se ha dado. Esto es un avance, yo diría, cualitativo. Pero también me pregunto, no ha habido violencia, pero ¿cuál es el fruto de esta marcha? Yo estoy convencido que es una llamada de atención muy seria tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo para que asuman también esta actitud de escucha que solicitábamos nosotros, los obispos, en el comunicado del martes pasado. Esto es muy, muy importante también reconocerlo. ¿Se obrará ese milagro? Es decir, la clase política escuchará estos reclamos ciudadanos, una clase política con un rechazo tan mayoritario de la ciudadanía, 90.8 de desaprobación del Congreso, 80.5 la de la presidenta Boluarte. ¿Esto ocurrirá gracias a la marcha de ayer? Bueno, no es que sea un fruto, un milagro. Creemos que el Señor de los Milagros puede hacer cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, no perdemos la fe, pero no podemos hacer un cambio, yo diría, de un día para otro. Los cambios y los procesos son lentos, eficaces, pero que se ha dado un signo de alguna manera de madurez cívica para manifestar la opinión popular y que de alguna manera puede decirse que el milagro se da cuando hay fe, ¿no? Y Jesús dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, Dios quiere hacer el milagro de la transformación del país. Un país de toda la sangre, de todas las culturas, incluso también de diversas expresiones religiosas, ¿no? Pero definitivamente Jesús nos quiere decir, oye, tienen oídos y esos oídos úsenlos para escuchar la población y tomar las decisiones conforme al principio fundamental de la democracia. Usted manifestó en los últimos días su preocupación por las posiciones que estaba planteando el gobierno frente a las propias marchas y llegó a decir que la protesta es sin duda una exigencia para una vida digna y fraterna. ¿Estos propósitos se han conseguido con la marcha de ayer? Bueno, como digo, es un proceso que creo yo que se ha dado. Esto me parece a mí muy importante porque nosotros los peruanos y también en otros países es que si no hay muertos, si no hay violencia, no se consigue absolutamente nada. Creo que ahora se ha demostrado con esta marcha nacional un avance, yo diría, importante en este proceso de recuperación de la dignidad de un pueblo que quiere expresar y lo ha expresado de forma madura y sensata. Ahora, hay una plataforma muy variada que congregó a las personas que marcharon el día de ayer, pero de todos los aspectos por los que se marchó el día de ayer, habían dos básicamente que unificaban las marchas. El primer lugar era una transición democrática que incluyera un adelanto de elecciones y en segundo lugar la justicia para las 49 personas, 70 personas, dependiendo de los cálculos, que fallecieron en las manifestaciones que siguieron
a la asunción de Dina Boluarte. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de la Iglesia frente a estos dos pedidos, uno político y uno más bien humanitario? Bueno, el aspecto humanitario es el más importante porque ya son más de 6 meses y no ha habido ninguna decisión del Poder Judicial de la Fiscalía. Aquí hay un llamado muy fuerte porque una justicia que tarda no es una auténtica justicia. Entonces, hay evidencias de videos de personas que se han acercado a aquellos que han sido baleados por las fuerzas del orden o por el ejército, no puedo yo afirmarlo, pero de hecho, y que han sido víctimas de esta situación. Son héroes de la democracia que hay que reconocer, pero que hasta este momento el Perú, a través del Poder Judicial y la Fiscalía, no hayan definido bien esto me parece que todo el mundo va a apoyar como una causa fundamental. Y aquí el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad directa, ¿no? No puede decirse que ha habido violencia o que no sabemos, no. Yo creo que hay una responsabilidad. Y esto, aunque duela, es un gobierno, un Poder Ejecutivo que ha tenido la oportunidad de estar en un nivel más democrático, podríamos decir así, y han actuado como si fuera una dictadura que lamentamos mucho también en la historia de nuestra patria. Ahora, uno de los mensajes más importantes o en los que usted ha insistido más en las últimas semanas, específicamente en la última, es la necesidad de un diálogo nacional. Y quizá eso sí se haya obrado el día de ayer con las marchas, porque la marcha generó la construcción de consensos, es algo muy importante, es decir, de poner los aspectos que nos dividen y anteponer los aspectos en los que coincidimos, de los que estamos de acuerdo. Sí, efectivamente, yo diría, por eso digo, es un avance de un proceso de diálogo, porque el diálogo no se puede decir vamos a dialogar por dialogar. Tenemos que hacer un diálogo, primero reconociendo quiénes son las voces representativas. Y aquí hay un servicio muy importante de aquellos grupos o organizaciones que han participado en la marcha para que definan quiénes son sus voceros auténticos que tengan representatividad para poder iniciar un diálogo entre las partes. Ahora, el diálogo es el único camino para buscar consensos. No son las marchas. Las marchas pueden expresar, ¿no?, un conjunto de principios, pero los voceros van a tener que ser los llamados a poder decir aquí estamos, debidamente representativos de las organizaciones y con el Estado a través del Poder Ejecutivo fundamentalmente y si hace falta también con el Poder Legislativo. Aquí hay que aprender a dialogar. Efectivamente, porque eso era justamente lo que le iba a preguntar a continuación, es decir, cómo incorporar a los sectores que no marcharon el día de ayer en el diálogo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, la Iglesia podría tener un papel de facilitador muy importante. Nosotros estamos abiertos a eso siempre y cuando se den los requisitos mínimos para iniciar un diálogo con la verdad, con transparencia y sobre todo buscando el bien común de todos los peruanos. Es decir, el diálogo va a ser el antídoto de lo que hemos estado viviendo de polarizaciones, de insultos, tú no piensas igual que yo, por tanto tú no estás en la verdad. Estas actitudes que todavía se están dando, el diálogo puede ser, como digo, esta vacuna tan ansiada para evitar mayores fraccionamientos de la sociedad peruana que ya de por sí está muy dividida y golpeada.
exactamente, muy polarizada, muy, digamos, representada por posiciones extremas y contrarias que ahora no han encontrado mejor manera de comunicarse que la que usted ha descrito, que es el insulto antes que el diálogo, ¿no? ¿Se puede desandar ese camino? ¿Cómo reconstruimos, digamos, la capacidad de encontrarnos con las personas que no piensan como nosotros y reconocernos como seres humanos capaces de dialogar uno frente al otro? Sí, esto yo creo que hay que comenzar yo mismo en el ámbito familiar, en el ámbito de amistades. Yo he tenido situaciones también muy, yo diría, dolorosas, porque yo creo que hay esas polarizaciones a nivel familiar, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar quiénes son los representantes auténticos de los organismos que han participado en la marcha. En segundo lugar, Ajá. ver cómo el gobierno, a través del poder ejecutivo y el poder legislativo, ofrezcan también la posibilidad de un diálogo. La presidenta Dina Boluarte, en la conferencia del martes, en la tarde, que ofreció, ella dijo que hagamos un diálogo, pero también ella tiene la razón porque dice, ¿con quién voy a dialogar? ¿Quiénes son los auténticos representantes? Creo que ya de ambas partes hay que trabajar mucho para poder de alguna manera entrar en este proceso muy esperanzador para el país de un diálogo social, desde una amistad, porque todos somos peruanos, o sea, es decir, podemos discrepar, pero somos parte de una familia de todas las sangres. Y creo yo que los pueblos originarios de la Amazonía tienen también que tener su voz, los campesinos de la sierra tienen que tener su voz para no centrar todo en un diálogo social desde la ciudad de Lima, que todos apreciamos, es Dos, nuestra capital. Yo por soy supuesto. Dos preguntas, sí. claro. Dos preguntas finales, Monseñor. La primera, ¿ha llegado el momento de sanar esas heridas que se abrieron en la segunda vuelta, que distanció a los amigos, que partió a las familias, que dividió al país en sectores en apariencia irreconciliables? Sí, yo creo que ha llegado el momento de hacer un esfuerzo de reconciliación, de reconsiderarnos como personas, no como enemigos, ¿no? Y creo que es muy importante ver cómo hemos pasado estos 2 años de la pandemia del COVID-19. Hay familiares que hemos tenido que despedir sin estar presentes, o que no ha habido posibilidades de hacer ese luto por el país. Igual también tenemos que reexaminar nuestras conciencias para que nunca más el insulto, el enfrentamiento, la descalificación porque no piensa como yo, eso definitivamente tenemos que desterrarlo. No solamente para los políticos, sino para todos, para todos. Yo el primero. Bueno, quizá recuperar el mensaje de San Ignacio, hombres para los demás, ¿verdad? Yo soy alumno jesuita, así que Así lo es, conozco bien. sí. Una última pregunta, Monseñor. ¿Ya está preparando su homilía del 28? ¿Nos puede adelantar alguna primicia sobre su homilía? Bueno, el 28 de julio lo va a tener el Monseñor Carlos Castillo, el arzobispo de Lima. Sí. Por eso ahí es el 28. Yo voy a tener la homilía el 26 de julio aquí en Huancayo. Y la idea fundamental que voy a dar es que uno de los primeros gritos de libertad, de independencia, se dio aquí, en Huancayo, en la región Junín. Y ahí se demostró que todas las sangres del país se unieron por la causa de la libertad y la justicia. Y aquí tenemos que reconocer que la doctrina social de la Iglesia afirma que la democracia
No es perfecta, pero es el sistema que mejor expresa la voluntad popular. Y una tercera idea, ya adelantando a tu solicitud, es que la mejor política es buscar el bien común del Perú, y que hay que deponer los intereses personales o grupales para buscar el bien de todos. Y terminaré con una frase, y te agradezco porque así ya preparo el esquema, con una frase de San Juan Pablo II, que dice textualmente, repito, lo que él afirmó en un documento: si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para aquellos llamados ricos. Por tanto, si queremos la transformación del Perú, todos tenemos que trabajar para dignificar a aquellos hermanos y hermanas de la selva, de la sierra, de la costa, de la periferia de las ciudades, para que tengan dignidad, y así todos saldremos adelante. Señor Barreto, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo. Muchas gracias también, Raúl, y gusto de estar contigo.